contaminantes que tenemos alrededor permanentemente. ¿Sí? El estrés, ¿sí? Que actualmente el estrés es el mayor problema que tenemos en el mundo y más ahora en pandemia. El tema es serio. ¿Esto por qué? Porque incide en el organismo humano y va produciendo lo que se llaman radicales libres. ¿Sí? Entonces, ese impacto de radicales libres que recibe el organismo es serio porque altera la biología, altera la mitocondria, altera todo el ciclo de estrés, ¿sí? Del organismo humano. Entonces, y a nivel cerebral, principalmente el tema de los campos electromagnéticos. También altera la esfera mental, ¿sí? La esfera neuronal. Pero no porque, ojo, y esto quiero aclararlo, y esto lo quiero aclarar porque no es que el impacto es físico ni calorífico, es simplemente que generan radicales libres a nivel de la neurona, ¿sí? Aumentando los canales del calcio a nivel neuronal, y eso genera radicales libres, ¿sí? Obviamente en exceso, ¿sí? Entonces esos radicales libres alteran la neurona a nivel cerebral. Es así como funciona. No es que si usted se pone el celular en el oído y como el celular se calienta, ese calor le afecta a la neurona. No, así no es que funciona. Eso hay que aclarar. Hay algunos estudios sobre ese tema, ¿sí? Sobre todo el doctor Martin Paul de la Universidad de Washington, que ha avanzado muchísimo en esos aspectos. Y no es nada nuevo, eso ya viene desde hace tiempo con los estudios de radiación electromagnética de los radares en los controladores aéreos. O sea, no es una cuestión ahora que porque hay celular. No, eso todavía, eso ya viene de algunos años. También del microondas. Bueno, en el caso del microondas, a no ser que esté dañado y la radiación salga. ¿Sí? Pero para eso el sistema tiene un mecanismo de seguridad que no permite que la radiación salga. Obviamente que como usted no sabe si el microondas está en buen estado, lo mejor es apartarse, lo mejor es alejarse un poco del microondas cuando está funcionando, sobre todo en las mujeres embarazadas. Recuerden que cómo funciona el microondas, o sea, cómo es que calienta. El microondas, ¿por qué calienta? Simplemente porque el producto que usted ingresó ahí en el microondas tiene moléculas de agua. Si el producto no tiene moléculas de agua, no se calienta nunca. ¿Sí? Porque la radiación mueve a alta velocidad, 300.000 kilómetros por segundo, las moléculas de agua y por esa razón calienta. Entonces, todos estos productos que usted conoce, vasijas, recipientes, que son ideales para microondas, usted ve que no se calientan. Pero recalienta la comida. Porque ese producto está hecho de una forma que no contiene moléculas de agua. Entonces, el alimento, usted cocina algo, por ejemplo, un pastelito, una empanada, eso contiene agua. Entonces, obviamente que se va a calentar. El ser humano se calienta. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene más o menos un 60-70% de agua y por lo tanto se va a calentar. Y no se diga una embarazada donde el bebé está nadando en agua. Entonces, esa es la razón por la cual el microondas calienta. Ese principio físico hay que conocerlo. Es elemental. Ahora, ustedes ven que el microondas tiene un vidrio y ese vidrio tiene una especie de malla. Ya, esa es la malla de Faraday que impide que la radiación electromagnética salga. Y por supuesto la seguridad de la puerta. Usted abre la puerta del microondas y inmediatamente se apaga. Y si usted lo quiere prender con la puerta abierta, no le va a prender. Porque son sistemas de seguridad. ¿Por qué decir que el celular no afecta al cerebro? A ver, el celular en sí como objeto físico, no. Lo que afecta es el movimiento químico que se da a nivel neuronal, que es el aumento de los canales del calcio, ¿sí? En gran cantidad, ¿sí? Y eso genera radicales libres a nivel neuronal. Pero no es que el objeto físico en sí no es que afecte el objeto físico. La radiación electromagnética que emite el celular y emiten muchos artículos electrodomésticos que emiten radiación es movimiento químico, es simplemente químico. Bueno, el estrés,
los traumas, la mala nutrición, sobre todo, las contaminantes, los medicamentos, sobre todo los antibióticos, esas personas que toman antibióticos a diestras y siniestras por cualquier cosa, infecciones, todo esto produce acumulación de radicales libres a nivel del cuerpo humano. ¿Sí? Hay acumulación de toxinas, por ejemplo, el estrés oxidativo que se genera también por el exceso de radicales libres. Doctor, una pregunta, disculpe. En la primera lámina hablaba usted sobre la contaminación de campo magnético, ¿no? ¿Qué tiene que ver estas antenas que están conectadas aquí con la ciudad? ¿Nos reducen nuestra...? Es el mismo, es la misma explicación que le estaba dando. O sea, no es física el problema es radiación electromagnética que produce una alteración química, nada más. ¿Sí? Obviamente, ese nada más es que aumenta los canales de calcio a nivel neuronal. Entonces, ese aumento de los canales del calcio genera un estrés a nivel de la neurona. Ese estrés a nivel de la neurona es radicales libres, ¿sí? A nivel neuronal, y el radical libre, acuérdense que produce oxidación. Ya, allá es donde vamos a terminar, en la oxidación. Entonces, ahí es donde viene el problema. Entonces, estas lesiones o estos factores estresantes, acuérdense del estrés oxidativo, vamos a tocar un poco más adelante. ¿Sí? Cuando ya el organismo no se puede defender solo, ¿sí? Con sus mecanismos antioxidantes que tiene, obviamente que entra en lo que se llama estrés oxidativo. Todo esto va a producir la pérdida de glutatión. Entonces, primero hay un envejecimiento celular, obviamente, que muchas veces no se lo siente, no se lo ve, etcétera, etcétera, pero luego va a aparecer la enfermedad. La enfermedad puede ser cualquiera, ¿sí? Desde una simple gastritis, una simple hipertensión, etcétera, etcétera. O sea, la enfermedad puede ser cualquiera. Que esa enfermedad, si no se le presta atención oportunamente y no se descubre la verdadera causa, ¿sí? Obviamente que va a desencadenar un fallecimiento, una muerte. Obviamente. Entonces el estrés oxidativo, lo que les decía, fue descubierto, analizado por los años 80, ¿sí? Es el término cuando el sistema natural de defensa, el organismo trata de defenderse siempre trata de defenderse. El organismo tiene sus propios mecanismos de defensa. Cuando siente una injuria, cuando siente un daño, cuando siente que alguien le está atacando, el organismo se defiende con sus mecanismos de antioxidantes. ¿Sí? Pero cuando estos mecanismos antioxidantes no son suficientes para defendernos de todo esto, radiación, inflamación, estrés, etcétera, etcétera, entonces obviamente que entra el problema el estrés oxidativo. Eso es lo que se llama estrés oxidativo. La idea es que en el organismo existe un equilibrio, ¿sí? Porque va a ser difícil eliminar todos los contaminantes. O sea, no sé a dónde tendremos que meternos, pero va a ser difícil eliminar todos los contaminantes, todos los estresores. Eso es imposible. O sea, en gestión de riesgo, el riesgo cero no existe. ¿Sí? Lo que tenemos es control de los riesgos, entonces, control de los factores de riesgo. Eso es lo que tenemos que lograr. Entonces, buscamos el equilibrio. Y por supuesto, para que ese equilibrio no se rompa, estamos proveyendo al organismo de buena alimentación, un buen estilo de vida, y por supuesto suplementamos, ¿sí? Con los antioxidantes externos, como en este caso riboceína u otro, vitamina C, vitamina E, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esa es la razón por la cual suplementamos. ¿Sí? Yo les expliqué el miércoles, ¿quiénes estuvieron el miércoles aquí conmigo? El miércoles yo les expliqué que por qué suplementamos, por qué agregamos a la persona, ¿sí? Un suplemento. Porque encontramos deficiencias, y esas deficiencias muchas veces son nutricionales, ¿sí? Que el organismo humano no las alcanza a recuperar, por 1000 razones, y yo les expliqué las razones. La más importante es que los suelos están desertificados. Entonces, no es lo mismo que usted se compre una naranja hoy en día, siglo XXI, una naranja de los años 50, porque el suelo, el terreno donde se cultivó el árbol de naranja no es el mismo. Hoy en día el suelo actual, los suelos están totalmente contaminados, están llenos de fertilizantes químicos, sustancias químicas, agroquímicos. Entonces el suelo ha perdido calidad de nutrientes, Entonces, no es lo mismo, yo siempre le digo, incluso a colegas de EDIC,
Una papaya de hoy en día no es la misma papaya de hace 80 años. Igual una manzana, igual una pera, igual las hortalizas, igual. Por eso es suplementar. Esa es la razón por la cual es suplementar. Ah, no, come bien, sí, come bien. Pero a pesar de que come bien, la persona no logra restablecer 100% su estado de salud. Algo está pasando. Entonces, ahí es cuando nosotros hacemos una valoración más minuciosa. Ahí cuando medimos, ¿sí? Como un colega me dice, no, pero ¿para qué darle vitamina D si aquí hay bastante sol? Aquí estamos en la costa, oye, no dé vitamina D. Vea, doctor, mida vitamina D en sangre y no hable. Mida vitamina D en sangre. Una vez que ha medido y usted se da cuenta que tienen 10 microgramos en sangre, tiene que suplementar. ¿Por qué? Porque esa persona no se está soleando. Entonces hay que reponer vitamina D. Esa es la razón. Ahora, ¿cómo reponemos vitamina D? Ahí es donde está el kit del negocio, ¿sí? De saber reponer la vitamina D. O sea, no se puede hablar así por hablar. O sea, siempre hay que tener la base científica, hay que tener el conocimiento técnico científico para poder nosotros. Hoy en día la gente no se asolea. ¿Por qué? Porque el sol produce cáncer, ese es el escudo. No, el sol produce cáncer, después me da cáncer, después se me daña la piel, me reseca la cara, me reseca esto, después me sale mancha, me sale lunar, me sale esto, me sale lo otro. Ya, 10.000 excusas. Entonces, hay que decirle a la persona cómo se asolea. 15 minutos en la mañana, en el sol de las 7, 8 de la mañana, cuando haya sol, o el sol de la tardecita. 15 minutos más que suficiente. Ah, pero no dicen nada que el sol da cáncer cuando van a la playa y se atolean todo el día en el mar. Ahí no da cáncer, ahí nada, ahí no da cáncer, ahí está chévere. Sí. ¿De verdad? Entonces, ese es el problema, cuando al paciente se le da trabajo, ¿sí? El trabajo, no, ¿qué voy a hacer eso? Pero si el paciente, usted le dice al paciente, vaya, diviértase, oye, ese doctor es chévere, me mandó a divertirse. Es más, me mandó a tomar cerveza, me mandó a tomar. Bueno, el estrés oxidativo y las enfermedades. El estrés oxidativo está relacionado con muchas enfermedades. Bueno, ojos, a nivel de ojos, sí, la degeneración macular, la degeneración retinal, las cataratas. El otro día, bueno, no el otro día, me reuní con mi oftalmólogo, me hago un chequeo oftalmológico cada año. Mi abuela no me ha avanzado la miopía, el astigmatismo, eso sí lo tengo. La miopía tengo ya 3 años que no me avanza la miopía. Sí. Y me dice, ¿y tú qué haces? Pasas en la computadora, pasas leyendo, pasas esto. ¿Qué hace que la miopía no te avance? Pues doctor, es que yo hago lo que usted no hace. Sí, yo hago lo que usted no hace y lo que usted no le recomienda a un enfermo. Como es un amigo, yo obviamente le digo así. Entonces, y la riboceína. Pero no solo la riboceína, sino la vitamina B6 también. Que está, ¿dónde hay vitamina B6? En Fuse. Hay vitamina B6. Hay unos estudios muy bonitos de la vitamina B6 en el ojo. Muy bonitos, excelente. ¿Sí? Que previenen las cataratas. Entonces es importante en el ojo, ¿sí? Por ejemplo, la luz ultravioleta del sol. ¿Sí? Otra excusa para no solear es que el sol produce cataratas. Pero obviamente usted no va a mirar el sol a ojo perfecto. Use gafas oscuras, use lentes de protección, como quiera, pero hay que prevenir las cataratas. Hoy en día, con el tema de la computadora, en la pandemia, yo he tenido muchos casos sobre la sequedad del ojo seco, el síndrome del ojo seco, por el tema del esfuerzo ocular, por computador, celular, eso hay bastante. Pero eso se arregla fácil con lubricante ocular. Bueno, la diabetes, el envejecimiento, la fatiga crónica. Bueno, la fatiga crónica está muy vinculada con el tema de fibromialgia. La fibromialgia se cura. Es como alguien que me dijo que no se cura. Que eso no tiene cura, eso tienes que aprender a vivir con el dolor. Oye, qué cristiano. Ya, bueno, ya no quise entrar en discusión y en bronca.
Eso sí, tiene que tener el paciente una disciplina casi militar para seguir un tratamiento de fibromialgia. Eso sí le digo. Al paciente de frente se lo digo. Mira, la disciplina tiene que ser casi militar. ¿Qué fibromialgia? Fibromialgia. Es el dolor muscular que se da principalmente en las mujeres. ¿Sí? Alguien dijo que era la enfermedad de las vagas, porque era la excusa para que no hagan nada. Así digo aquí. Pero no es así. También le da, pero le da, la relación es más o menos entre 10 a 1. O sea, 10 mujeres y un hombre. Sí, pero no es un dolor articular, no es artritis, es dolor más muscular. Sí, entonces, es una enfermedad bastante seria, bastante incapacitante, porque la persona muchas veces queda deprimida, se acuesta y no quiere levantarse para nada. Bueno, yo he visto casos, pero bárbaros, ¿sí? Entonces, el tratamiento es engorroso. El tratamiento es, por eso digo, el paciente tiene que entrar en una disciplina casi militar para seguir rutinariamente el protocolo. ¿Y el glutatión ayudaría bastante? El glutatión ayuda muchísimo. ¿Por qué? La fibromialgia tiene mucho que ver con acuérdense que la mujer tiene estrógenos en grandes cantidades, ¿sí? Obviamente mucho más que el hombre. El hombre también tiene estrógenos, lo que pasa es que tiene mínimas cantidades y sobrepasan los testosterona. Entonces, los contaminantes ambientales ocupan los receptores estrogénicos y la mayoría de los contaminantes ambientales son estrogénicos. Entonces, obviamente que ahí es donde nacen los problemas. Entonces, tenemos que hacer quelación, tenemos que hacer mucha limpieza, como se dice en el argot popular. ¿Sí? Y esa es la quelación. Entonces, hay que sacar todos esos contaminantes, toda esa toxicidad, hay que eliminarla primero. Eso es un proceso largo, o sea, más o menos mínimo 6 meses, una disciplina muy rígida de las personas que le hacen. Y siempre la fibromialgia siempre está vinculada con un factor psicológico y por lo tanto hay que apoyar la parte psicológica. Siempre, no es que casi, no, siempre la fibromialgia tiene un componente psicológico y hay que apuntar ahí también. Bueno, a nivel de vaso sanguíneo humano, todo lo que es la aterosclerosis, la hipertensión, todo eso está muy vinculado con el estrés oxidativo. En el sistema inmune, ni se diga, las enfermedades autoinmunes, la piel, el envejecimiento cutáneo, creo que les hablé el miércoles sobre ese tema. ¿Sí? Las quemaduras, bueno, la dermatitis, melanoma, etc. En el cerebro, el Parkinson, el Alzheimer son enfermedades que están muy vinculadas con el estrés oxidativo, ¿sí? Con el consumo también de metales pesados, como mercurio. El exceso de hierro, ¿sí? Antes se daba exceso de hierro, los niños anémicos, a los anémicos se les daba grande cantidad de hierro, tome hierro como loco para eliminar la anemia. Pues hoy día no, o sea, mínimo 3 meses y es para llenar los depósitos. Y ahí la alimentación, ahí funciona muy bien la alimentación a base de hierro, por supuesto, pero no dar cápsulas así, toma hierro, y el hierro quelado. Antiguamente no había hierro quelado y se da hierro quelado, que es mucho mejor. Yo el miércoles expliqué qué es el hierro quelado, qué es el cromo quelado, selenio quelado, todo eso. Siempre unido a un aminoácido porque es una mejor absorción. Y el hierro con vitamina C, por supuesto. Sí. El pulmón es a nivel de pulmón igual las alergias, ¿sí? El asma, cáncer, ¿sí? Corazón, ¿sí? La fibrosis cardíaca, la hipertensión, el isquemia, todas estas enfermedades que ustedes ven están muy vinculadas con el estrés oxidativo. A nivel del sistema urinario igual y a nivel de las articulaciones, lo que es la artritis reumatoidea, la osteoartritis, la psoriasis, son enfermedades que tienen mucha vinculación con el estrés oxidativo. Entonces, ¿cuál es el respaldo? Bueno, la defensa antioxidante que tiene el cuerpo, ¿sí? Los antioxidantes que usa el cuerpo, que tiene el cuerpo y que produce el cuerpo, como por ejemplo el glutatión que lo vamos a ver. Entonces, pero el sistema de defensa exógena, que es la alimentación, que son las frutas, que son las verduras, que aportan vitamina C, que aportan vitamina E, principalmente. Sí, aportan también, obviamente, otras vitaminas, otros minerales, pero principalmente la vitamina C. Recuerden, el miércoles les dije, ¿cuáles son los seres de la naturaleza que no producen su propia vitamina C? El hombre. El ser humano es uno de ellos, pero ahí está el cobayo, ahí está el murciélago, y ahí está la chica de esta
El chimpancé. Entonces, esos son seres en la naturaleza que no producen su propia vitamina C. Esa es otra discusión que yo he tenido con médicos. Y hace poquito con un amigo médico traumatólogo. Sí. No, ¿para qué tanta vitamina C? Se te va a llenar el riñón de cálculo. Oye, entonces ya yo tuve una cantera aquí en el riñón. Es que a veces sacan unos criterios medio erróneos. Entonces ya eso ha cambiado. O sea, cuando yo estudié medicina, ¿sí?, se hablaba eso. ¿Sí? Se hablaba eso. Pero ya hoy en día eso ya está en desuso. Entonces, que se te van a crear piedras en los riñones. Yo tuve un camión aquí llenito de arena. Facilito, con tanta vitamina C que yo consumo. Entonces, la vitamina C hay que introducirla al organismo porque el cuerpo humano no la genera. La pantera, el leopardo, el tigre, el león, ellos producen su propia vitamina C. Los gallinazos que ustedes ven en el cielo, ellos producen su propia vitamina C. El chancho que ustedes se comen fritada produce vitamina C. Entonces, que la desgastan en momentos de estrés. Cuando el león sale a corretear a la cebra consume su vitamina C y el león también consume su vitamina C en situaciones de estrés. Entonces, el organismo humano en situaciones de estrés consume su vitamina C. Entonces, si usted, por ejemplo, llegó al semáforo, ay, aquí también, adelante, ven, el semáforo es verde, avance. 37 miligramos de vitamina C menos. Y a eso le suma el estrés del policía, el estrés de acá, el estrés de por allá, el estrés de la casa, el estrés de la ama de casa. Entonces, todos esos estresores, vaya bajando, ¿y qué queda al final del día? Nada. Pero como el doctorcito por ahí le dijo que si usted toma la vitamina C le generaba cálculo, entonces usted no toma vitamina C. Y como a usted no le gusta la fruta, yo tengo compañeras en el trabajo que no comen fruta. No comen fruta, no les gusta la fruta. Oye, pero tú eres rara. A toda mujer incluso hasta se la enamoran con una manzana. Pero ellos no comen fruta. Entonces, no comen fruta, entonces ¿cómo aportan vitamina C? ¿Cómo aportan minerales? ¿Cómo aportan nutrientes? Entonces, hay que suplementarlas. ¿Sí? Entonces, ahora estamos en la época de mandarina, harta mandarina, coman. Harta mandarina. Ese es otro mandarina. Entonces, esos son los antioxidantes exógenos. La vitamina E también es exógena, ¿dónde la encontramos? En los frutos secos. En los frutos secos encontramos mucha vitamina E, las nueces, las almendras, las semillas de marañón, el aguacate. En muchos alimentos encontramos vitamina C, la yema de huevo. ¿Sí? Y esa es otra, la yema. No coma yema de huevo, así va el colesterol. Es pura mentira. Esa es otra antigüedad. ¿No tiene nada de colesterol o tiene algo? La yema de huevo tiene 300 miligramos de colesterol. Yo me como todos los días 600 miligramos de colesterol. ¿Tiene huevo? No huevo. Pero mi familia. ¿Es colesterol bueno? ¿No es colesterol malo? Pero resulta que, y esto, muchos médicos lo saben, la yema de huevo tiene colina. Y esto me contrarresta eso. Entonces, ¿qué se absorbe? 300 miligramos, el 13% se absorbe. Entonces, pero huevo cocinado, no crudo. Cocinado, tiene que estar cocinado. Entonces, fácil. La colina me baja el colesterol. Yo le dije, yo no receto estatículas, yo jamás receto. Es más, ni sé cuál es la posología de las estatinas. Y así, fácil. Entonces, el criterio antiguo, incluso nutricionista, yo me peleé con la nutricionista que atendía a mi papá en la clínica. Le daba medio huevo y solo la clara. Ahí peleé yo, enseguida bronqué. ¿Cómo es? No, es que la yema de huevo
póngase a estudiar, actualícese, usted no sabe nada. Mucho bueno no darle un poco. Ya te digo, yo tuviera el ojo así. No le sale el 13% El 13%. colesterol. No es nada. Además, es colesterol bueno. Y la testosterona que tú tienes viene de aquí del colesterol. Entonces, si el doctor te da estatina, que baja el colesterol, obviamente, ¿cómo haces tú con la testosterona? Se te cae el palito. Entonces, vas a buscar la pastillita azul. Pero si no tienes el deseo, la pastilla azul no funciona. Ni con piedra. No me huevo, nomás. ¿Te das cuenta? No me huevo, nomás. Come huevo. Oye, si del huevo nace un pollito, imagínate. Ese es potente. Entonces, los antioxidantes endógenos del glutatión, ¿sí? ¿Sí? El ácido alfa lipoico, la coenzima Q10, esto cuando doy estatina, yo reduzco la coenzima Q10, estoy dañando la mitocondria, porque la vida de la mitocondria es a base de la coenzima Q10. ¿Sí? El ácido alfa lipoico me actúa como quelante, ¿sí? Como desintoxicante también. Entonces, yo todo esto lo voy a perder, ¿sí? Si no me pongo las pilas, ¿sí? Y entonces ahí es donde entra el glutatión como función clave, ¿sí? Como el antioxidante endógeno más importante que tiene el cuerpo humano. Pero ¿por qué suplementamos? Lo vamos a ver más adelante por qué razón lo suplementamos. Obviamente las enzimas antioxidantes que son endógenas son enzimas, la superóxido dismutasa, ¿sí? Que ayuda al glutatión para que el glutatión pueda trabajar bien en la mitocondria. Entonces, endógeno, la catalasa, superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa, el glutatión. ¿Sí? Pero los exógenos ya los vimos, son los alimentos. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a hablar hoy del antioxidante maestro, como se le conoce el glutatión, formado por 3 aminoácidos, que es el glutamato, la cisteína y la glicina. Vamos a hablar de la cisteína. Entonces, esta es la bioquímica o la estructura química del glutatión. Tiene un grupo sulfidrilo, esta es la clave. El grupo sulfidrilo se daña muy fácilmente a nivel del tubo gástrico, en el intestino, perdón, en el estómago. Se daña muy fácilmente este grupo sulfidrilo, que está en la cisteína. Entonces, si este grupo sulfidrilo se daña fácilmente en el estómago, entonces obviamente la cisteína no va a actuar bien. Entonces, prácticamente el organismo humano no produciría glutatión. Recordemos que al organismo humano le estamos dando los 3 materias primas, yo siempre lo menciono: materia prima cisteína, materia prima ácido glutámico y glicina. Con esas 3 cositas, el organismo humano las procesa, ¿sí? Y genera glutatión. Por eso es que el glutatión no se vende. Usted cuando toma la pastilla no es glutatión, usted está tomando riboceína. Ya vamos a ver por qué es riboceína. Entonces, ¿qué es la cisteína? Doctor, y en otros productos que dice que sí que venden glutatión para tomar, pero ahí al entrar en los jugos gástricos de glutatión ya pierde todo lo que tiene que perder, ¿verdad? Claro, así es. Es lo que venden es cisteína. Sí, lo que tienen es cisteína. Sí. Entonces, esa cisteína es la que tiene el grupo sulfidrilo. Y este grupo sulfidrilo se daña en los jugos gástricos y por lo tanto ya no actuaría de la mejor manera. Entonces, el glutatión es el antioxidante maestro y tiene la gran particularidad que regenera la coenzima Q10, el ácido alfa lipoico, la vitamina E y la vitamina C. Sí, tiene esa gran particularidad. Entonces, por eso se le llama el antioxidante maestro. ¿Sí? Porque se regenera él y también regenera los otros antioxidantes. Y el cuerpo humano necesita de todos estos antioxidantes. Entonces, es un protector natural de las células del cuerpo. Es el más abundante en todos los tejidos. El glutatión se encuentra en todos los tejidos. Es producido naturalmente por el cuerpo, se encuentra en todas las células del cuerpo humano se encuentra y realiza muchas funciones celulares. Entonces, esto es lo que nosotros buscamos. O sea, buscar el equilibrio frente a todos estos radicales libres generados por la contaminación y todos los demás factores de riesgo.
Entonces, con estos aminoácidos, el glutatión, es lo que buscamos un equilibrio en el cuerpo humano, para que el cuerpo humano pueda funcionar bien. Entonces, el protector natural de la célula trabaja en la mitocondria, en este organelo que se encuentra en la célula. Las células del cuerpo humano tienen aproximadamente entre 200 a 2000 mitocondrias. Todo depende de la célula cual sea. La célula de los tejidos que más trabajan, por ejemplo, corazón, hígado, el cerebro, riñones, tienen muchas mitocondrias. Entonces, al tener más mitocondrias, obviamente tienen mayor actividad esa célula. Entonces, estos son los órganos donde encontramos mucha cantidad de glutatión. ¿Por qué? Porque tienen mucha actividad. El hígado tiene muchísima actividad. El hígado, así usted esté dormido, el hígado está trabajando. ¿Sí? El riñón igual, los pulmones igual, el corazón ni se diga, y el cerebro ni se diga. Entonces, todos esos órganos son los que más trabajan, los que más actividad tienen y los que más impacto reciben del medio ambiente y los que más radicales libres generan por esos impactos ambientales. Entonces, por lo tanto, es donde más glutatión se encuentra. Además que el ojo, ¿sí? El cristalino del ojo, ¿sí? Protege la oxidación en el cristalino, neutraliza las especies reactivas del oxígeno y previene las estructuras del globo ocular. Este grupo sulfhidrilo no voy a entrar en detalle de la lámina, ¿sí? Pero yo les decía que el grupo sulfhidrilo es el grupo sulfhidrilo que se daña muy fácilmente a nivel de estómago. Entonces, se vende la cisteína, se vende. Usted va a la botita y le venden cisteína. La N-acetilcisteína, ¿recuerda? Fluimucil, ya, ahí hay cisteína. Y así hay algunos productos más a base de cisteína. Pero este grupo sulfhidrilo se oxida fácilmente y es degradado por las enzimas intestinales del estómago. Entonces, obviamente que el glutatión tiene la capacidad de reciclarse, como ya les decía, ¿sí? ¿Por qué? Porque actúa como antioxidante y una vez que hace su labor de antioxidante, neutralizando todos los radicales libres, donando electrones, etc., pasa a la forma oxidada y luego, mediante esta enzima glutatión reductasa, vuelve a ser glutatión de radicales. Entonces esa es la gran ventaja que tiene el glutatión, ¿sí? Por esta enzima. Y asimismo, este glutatión, mediante esta enzima, glutatión reductasa, recupera la vitamina C, recupera la vitamina E, o sea, la recicla. O sea, el glutatión nunca produce radicales libres. No, el glutatión no produce radicales libres, bloquea los radicales libres, los elimina los radicales Sí, libres. pero hablamos de que todas las células y todas las vitaminas sí van dejando radicales libres en el A ver, primero hay que explicar Se autorrecicla. lo que es un radical libre. ¿Sí? Este es el átomo El glutatión se y alrededor del núcleo se juntan dos moléculas de glutatión oxidado, se unen y se reciclan. electrones. Y siempre están variados. Eso es lo especial del glutatión. En el momento que hay una situación de estrés, contaminación y todos estos factores ambientales que mencionamos, se pierde un electrón. ¿Sí? Ese electrón desaparece. Se convierte en Un lado se va. Este átomo inmediatamente se convierte en radical libre. ¿Qué es lo que hace el glutatión? Te dona un electrón. Le regala un electrón. Entonces ya deja de ser radical libre y vuelve a ser un átomo normal. Y esto hace la vitamina C y hace muchos antioxidantes, donar electrones. Para que estos átomos dejen de ser radicales libres. Así es como químicamente funciona. Ahora, estoy mencionando un ejemplo, un átomo, pero son miles y miles y miles y millones de átomos. Pero cuando hablamos de que El cuerpo humano tiene 200, a ver si se acuerdan, eso lo dije alguna vez, 260.000 reacciones metabólicas por segundo. Entonces, imagínense la cantidad de radicales libres que se pueden generar.
y tiene 37 trillones de células. Y cada célula recibe el impacto de 10.000 radicales libres. Cada célula recibe el impacto de 10.000 radicales libres. Le dije el ejemplo del fumador. Un fumador produce 10 a la 23 radicales libres por pitada. Entonces, por eso es que al fumador se le prescribe mucha vitamina C, porque él consume la vitamina C. Él consume mucha vitamina C. Entonces, otra cosa que tiene el glutatión, algo a favor, es que desintoxica y ayuda a eliminar los xenobióticos. Los xenobióticos son sustancias extrañas, son sustancias o compuestos químicos que no forman parte del organismo humano, ingresan al cuerpo humano por la contaminación y por muchos factores. ¿Sí? Por ejemplo, una mujer cuando se está maquillando, se está poniendo un cosmético, es una sustancia química. Ya, esa sustancia química se absorbe muchas veces. Y esa sustancia química es un xenobiótico. Entonces, esos xenobióticos o sustancias extrañas son eliminadas, ¿sí?, en el hígado. El hígado es el órgano desintoxicador por excelencia. Es la industria del cuerpo humano porque se producen hormonas, se producen sustancias químicas, nutrientes, etcétera, etcétera, pero también actúa como desintoxicante. ¿Sí? A base de una enzima, ¿sí?, todo un proceso que se llama el citocromo P450. Entonces tiene dos fases. La fase 1 atrapa el tóxico, ¿sí?, y en la fase 2, explicándolo así rápidamente para que lo puedan comprender, es que lo vuelve soluble junto con el glutatión, lo vuelve soluble al agua para que se pueda eliminar por la orina. Entonces esas son las dos fases, ¿sí?, que tiene la desintoxicación a nivel hepático, la fase 1 y la fase 2. Entonces hay un desglose por oxidación y el glutatión se une a todos esos tóxicos convirtiéndolos en solubles para que se elimine por el agua. Entonces, y el ejemplo más conocido es el del acetaminofén. Cuando usted toma acetaminofén en grandes dosis, se intoxica el hígado. Por eso yo en COVID, si el paciente no tiene fiebre, ¿para qué le voy a dar acetaminofén? Si yo en COVID necesito al paciente con un estómago que esté un hígado que esté sano, entonces yo no lo voy a intoxicar con acetaminofén. Pero si no tiene fiebre, no, pero doctor, es que a mí me han dicho, doctor, pero es que dicen que hay que tomar paracetamol para el COVID. Que paracetamol no es el tratamiento del COVID. Paracetamol es un antipirético, un analgésico, te baja la fiebre, te quita el dolor, pero si tú no tienes dolor y no tienes fiebre, ¿para qué lo vas a tomar? Entonces, tómalo en caso de extremada urgencia. Pues yo le decía a los pacientes, yo necesito que tu hígado esté en las mejores condiciones para que te pueda defender. Obviamente le daba glutatión, la glucoseína le daba, y le daba el flujo. Yo le comenté eso el miércoles. Entonces, grandes dosis, obviamente. Estos son las sustancias químicas, no voy a entrar en detalle cada uno de ellos, pero son sustancias químicas que son eliminadas con la ayuda del glutatión. Entonces, todos estos químicos, ¿sí?, la benzina, por ejemplo, los benzopirenos, ¿sí?, que están en el humo del cigarrillo, el humo del tabaco, en el escape de los vehículos, ¿sí?, los formaldehídos, los metales pesados, ¿sí?, el fluoruro de metileno, que está en la cera, los limpiadores de tela, etc. ¿Sí?, las nitrosaminas, ¿sí?, los órganos fosforados, ¿sí? Entonces todas estas sustancias químicas y muchas más son eliminadas con la ayuda del glutatión. Entonces es un potenciador del sistema inmunitario, ¿sí? Estudios confirman esta importancia. Protege los linfocitos neutralizando las sustancias oxidantes producidas durante la infección. El glutatión es necesario para el crecimiento y la reproducción, diferenciación tanto de células T como linfocitos B, que son células de defensa. ¿Sí? En los linfocitos con reducción de glutatión existe una relación directa entre la disponibilidad de glutatión y la proliferación de linfocitos. Este es un estudio, es el efecto del glutatión frente a una infección viral. ¿Sí? Las células epiteliales de la vía respiratoria,
¿sí? Es un estudio que se hizo, ¿sí? Hay una inhibición viral en alta concentración de glutatión, ¿sí? A 30 milimoles. Entonces, entre más glutatión dábamos, la infección o la replicación viral se disminuía casi a nada. En 24, 48 horas y 72 horas de las barritas. Este es otro estudio a nivel de glutatión y salud, ¿sí? En jóvenes voluntarios, ¿sí? Vemos que tienen, este es un proceso de hidroxilación que le hicieron en el estudio, usaron lípidos, la hidroxilación lipídica que se puede hacer. Entonces, se hace y se desmide el glutatión y se encontró que los valores del glutatión están reducidos. Obviamente, en ancianos sanos vemos que la hidroxilación lipídica aumenta, pero el glutatión sigue bajando. Y ni se diga en pacientes ya enfermos, ya estamos hablando de enfermos ambulatorios, ¿sí? Y en pacientes hospitalizados ni se diga que casi no hay nada de glutatión. Entonces, ¿por qué suplementamos? Precisamente porque en la medida que avanza la persona en mi edad, el glutatión va reduciéndose, va disminuyéndose. Entonces, este es el estrés oxidativo que se da a nivel cerebral, ¿sí? En radicales libres a nivel cerebral, ¿sí? Produciendo disfunción neuronal y muerte neuronal o apoptosis o necrosis neuronal. La apoptosis es la muerte celular programada. Entonces, con una concentración baja de glutatión. Esto es las causas de disminución de glutatión, es por la edad, lo que les decía, a partir de los 30 años aproximadamente, ¿sí? Ya el cuerpo humano deja de producir, no deja de producir, pero sí comienza a descender los niveles de glutatión en el cuerpo humano a partir de los 30 años, en algún caso 35, en otros casos puede ser menos, 25 años, o sea, esto es un promedio de edad. Entonces los niveles de glutatión comienzan a reducirse y esa es la razón por la cual nosotros suplementamos, ¿sí? Porque la alimentación nos ayuda, sí, pero no es suficiente. Entonces por esa razón es la suplementación. Hay muchos estudios del glutatión, hay 161.000 estudios científicos, ¿sí? Sobre el glutatión al 16 de julio, ¿sí? de este año 2021. Entonces tenemos que hay muchísimos estudios, hay mucha investigación sobre el glutatión. Ustedes entran a esta página, ¿sí? Del PubMed, ¿sí? Entonces ustedes van a encontrar, ponen glutatión y ustedes van a encontrar cualquier cantidad de estudios de glutatión. Ya les digo que hay 161.000 artículos científicos relacionados al glutatión. Y relacionados, si usted los compara con otros estudios de otros antioxidantes, vitamina C, flavonoides, coenzima Q10, el glutatión supera, ¿sí? El número de estudios científicos de investigación que tienen frente a otros antioxidantes. Entonces, y esto es al 16 de julio del 2021. Entonces, esta es la cantidad de flavonoides, por ejemplo, 130.000 estudios, ¿sí? Pero el glutatión tiene 161.000 estudios. Entonces, miren en la importancia que tiene el glutatión. Entonces, este doctor Herbert Nagasawa, ¿sí? Él es un científico de la Universidad de Minnesota, ¿sí? Ellos vieron la necesidad de aumentar los niveles de glutatión mediante la suplementación de la riboceína. Porque, ya lo dijimos, a medida que avanza la edad, se reduce el glutatión y los factores ambientales, ¿sí? Consumen el glutatión también. Entonces, este señor, ¿sí? Investigador, tiene 186 publicaciones científicas revisadas por pares, ¿sí? Es un investigador científico mayor, jubilado, ¿sí? Expertos en química del glutatión, y se dedicaron más o menos 25 años de estudios de investigación para mejorar y desarrollar todos estos suplementos de glutatión. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Dónde está la clave? O sea, ¿dónde está el secreto de esto? Es que recuerden el grupo sulfidrilo. Ese grupo sulfidrilo es el que hay que proteger, porque ese es el que se daña a nivel de estómago. Entonces, ese grupo sulfidrilo, ¿cómo lo protegemos? Con la ribosa, ¿sí? Que es un azúcar reductor, que es un aldehído del azúcar, ¿sí? No es el azúcar de caña, ese azúcar con el que usamos el café, no, esa no es esa. Este es otro tipo de azúcar, ¿sí? Entonces, obviamente esta ribosa
protege este grupo sulfhidrilo, ¿sí? Y a la vez protegiendo a la cisteína, porque la cisteína es la que tiene el grupo sulfhidrilo. Entonces ahí es donde nace la riboceína, que es la que se encuentra en los frasquitos de MAP1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede una vez que se absorbe todo este conglomerado, todo este conjunto de ribosa y cisteína? La ribosa va a formar parte del ATP, el adenosíntrifosfato, que es el generador de energía, ¿sí? Celular en que se produce en la mitocondria, ¿sí? Entonces, esa es la ribosa. Ahí se va la ribosa. Y la cisteína se va a unir con el glutamato, ¿sí? Y la glicina proveniente de los alimentos y forman el glutatión. Esa es toda la magia de 25 años de estudio de investigación del doctor Laracho. ¿Verdad? Así es, explicada en 5 segundos. Entonces, obviamente, la riboceína, como ustedes saben que el cuerpo humano, yo les decía, tiene más o menos 60 a 70% de agua. ¿Sí? Entonces, al unirse con el agua, la ribosa, este complejo, pues, ribosa y cisteína, ¿sí? Se rehidrata con el agua, entonces la ribosa va al ATP y la cisteína va a formar glutatión. Ese es el complejo. Entonces, la riboceína restaura el glutatión y reducido en muchos órganos. Entonces, ahí esto es lo normal, lo que ven ustedes en color medio verdoso, ¿sí? En el riñón, en el pulmón, en el músculo, en el corazón, y que están sometidos al estrés oxidativo, el color de las columnas más oscura y gris oscuro, ¿sí? Ustedes se notan. Entonces, a lo que se les agrega riboceína, ¿sí? El estrés oxidativo disminuye y comienzan a aumentar sus niveles de glutatión. Bueno, esto es la investigación y el desarrollo de la riboceína y se sigue trabajando. Hay 32 estudios publicados de la riboceína por pares que abarcan un periodo más de 30 años. Los estudios no fueron financiados por MAS Internacional, eso hay que aclarar, sino por el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, el NIH. 9 estudios publicados en el 2017, 3 de ellos en el 2020. Hay 2 estudios cardiovasculares en ratones transgénicos de lipoproteína humana y otro con ratones deficientes en ApoE. Ensayos clínicos en humanos en curso. Sí, hay algunos ensayos, algunos estudios que actualmente están en curso y que se están financiando por una fundación de investigación, y hay algunas publicaciones recientes sobre fertilidad masculina, diabetes y Alzheimer. Entonces, usen la riboceína, el MAP1. ¿Sí? Yo siempre inicio con MAP1, cuando comienzo una terapia inicio con MAP1. Eso, MAP1, 3 cápsulas. La MAS Internacional nos da la recomendación de 2 cápsulas al día, pero obviamente el médico, depende de la condición de la persona, depende de la condición del paciente, puede dar 2 o más. Yo comienzo con 3. Sinceramente, yo comienzo con 3. Doctor, una consulta. Aparte del MAP1 en pacientes con fibromialgia o en personas... A ver, en fibromialgia yo no quiero detenerme en ese tema porque es un tema bastante largo, es un tema muy complejo, y el tratamiento es bastante largo también. Por eso yo les decía que el paciente debe tener una disciplina militar, ¿sí? Tiene que ser una disciplina muy rígida, tiene que ser muy autodisciplinado para seguir el régimen. Si no sigue ese régimen, no se va a curar. Así de simple, no se va a curar. Haga lo que haga, diga lo que diga, y se la va a estar buscando médico acá, médico por acá, hierbatero por allá, por aquí, por brujos y todo, no se va a curar. Ese es el tema de la fibromialgia. ¿Por qué? Porque el paciente sigue expuesto a contaminantes, sigue expuesto a sustancias extrañas. Entonces, es la razón. Y como es un proceso crónico, porque la fibromialgia no es que hoy estoy sano y mañana ya estoy enfermo, no. Internamente el organismo viene lesionándose. Sí. Yo siempre le digo al paciente, a ver, porque el paciente siempre quiere curarse de hoy para mañana. ¿Sí? Yo piso el consultorio y ya estoy curado. Viva la vida, no es así. La enfermedad tiene un proceso evolutivo.
La curación tiene el mismo proceso evolutivo y muchas veces el doble del tiempo que duró la enfermedad. ¿Sí? Entonces hay que decírselo al paciente, ¿sí? Para que el paciente no se le debe crear expectativa, a no ser de que sea muy evidente el tema. Y sobre todo en estas enfermedades crónicas no hay que crear unas expectativas altas. Doctor, ¿y en un paciente que está perdiendo la sensibilidad de su pierna por la diabetes? Bueno, ya me están pidiendo consulta médica. Por eso es que por Zoom ya no se puede hacer preguntas. Porque se hace consultorio y eso no les gusta a Max ni a otras empresas. Sí. Mira, tienen que controlar la diabetes. Y ese es otro problema de los pacientes. El paciente quiere seguir con el mismo ritmo de relajo, ¿sí? Y toma una pastillita y estoy curado. Pero sigue con el mismo estilo de vida desaforado. Entonces tienes que controlar la diabetes. O sea, si no controlas la diabetes no te vas a curar nunca de nada, ni del ojo, ni de las piernas, ni del corazón, ni del riñón, ni de nada. ¿Sí? Entonces hay que controlar la diabetes rigurosamente. Eso también es otra enfermedad que requiere disciplina militar. Y el tratamiento de él en diabetes, disculpa que te coja no es el mismo de ella. Cada paciente es individualizado en el tratamiento de la diabetes y en muchas otras enfermedades. Así que él no va a ir donde la vecina, ¿qué está tomando usted para la diabetes? No es así. Entonces esos son errores que cometen los pacientes. Va donde el tendero, la tiendera y le pregunta, ¿qué toma usted para la diabetes? Ah, sí, porque yo tengo diabetes y el médico me ha mandado esto. Ah, sí, ya, yo voy a tomar lo mismo. Entonces no es así. O sea, ese es un tema de ignorancia que tenemos en el pueblo. Y esa es la razón porque muchas veces pacientes se agravan, se empeoran, se complican, ¿sí? Y quieren echarle la culpa después al médico, pero no se echan la culpa a ellos mismos. Yo con los pacientes soy claro y directo. O sea, yo no me doy por las ramas, ni busco la forma bonita. No, porque el paciente también es directo. Doctor, tengo esto, cúreme. Ah, ya. Tú vienes directo, yo también voy a hacer directo. Sí, yo no te voy a curar de un día para otro. Sí, yo te voy a dar esto, sigue. Miren, el paciente al final del día es el que tiene la última palabra. No es el médico. El médico te aconseja, el médico te da la receta, el médico, pero el paciente es el que decide primero si va donde el médico o no va. El médico va al médico, perfecto, decidió ir al médico. El paciente decide si compra la receta o no la compra. Ya, la compró. Y el paciente decide si se toma los medicamentos o no se los toma. Así es fácil. Entonces es el paciente que tiene la última palabra en todo. No es el médico. Tampoco estoy de acuerdo que el médico diga, te quedan 2 días de muerte. 2 muertes. Como una paciente, una señora que tratamos con cáncer de páncreas, le dieron 3 meses, la doctora que diagnosticó 3 meses de muerte. La cogimos con samaniego y llegó 1 año con un buen estilo de vida. Cáncer de páncreas mortal. Entonces, claro, yo no soy el ángel salvador, yo no te voy a salvar. Pero sí te voy a dar una mejor calidad de vida. Comunicación. ¿Está vivo? No, duró 1 año. Entonces, Los estudios de publicaciones de actividad de diabetes, ¿dónde se encuentran esos estudios? en la página web de Max, www.max.com, ahí encuentran cualquier cantidad de estudios. Y aquí están los investigadores, toda la lista de investigadores de la Universidad de Minnesota y colaboradores externos que han apoyado los estudios de glutatión. Todo esto también está en la página de Max Internacional. Y bueno, estos son los productos que tiene Max, el Max GXL, que así fue que empezó. ¿Sí? Con este producto Max GXL. Luego el Max One, el Jevi, ¿sí? Muy bueno también, me ayudó mucho, en COVID me ayudó mucho. El Max ATP y el Infuse, que hablamos el día miércoles sobre esos dos. Pero para mí los productos son maravillosos, ¿sí? Para mí, yo siempre digo, en este caso, es mi opinión, yo respeto obviamente la opinión del resto de gente.
Pero yo siempre empiezo más Juan y en Bambizo no, la maravilla. Y esos son los que yo consumo. O sea, y el ATP yo consumo. Hoy, por ejemplo, un sobrecito de ATP, un sobrecito de infuso, mezclado en un vaso con agua. En agua, no en jugo, no en el batido, no en la sopa, no en la leche, en el café, no, en agua. Se diluyen en agua. Uno al día. Uno al día es la recomendación de Max, uno al día es la recomendación de Más ATP. Como yo soy chévere, yo me tomo uno de estos y uno de estos y me pido un vaso de agua. Y 3 cápsulas de más agua. Bien. Todos los días. Aquí estoy vivo. Ah, pues. ¿Hay doctores aquí? Doctor, una consulta. ¿No hay doctores? Médicos. Qué raro. Una consulta, doctor. Tengo un médico que él habla del glutatión y recetaba la L-acetilcisteína a sus pacientes y la flumicina. Entonces él me pregunta, ¿cuánto equivale en dosis de... A ver, el fluimocin tiene 600 miligramos. Aquí tiene 125 miligramos, 2 cápsulas de 250 miligramos. Pero es incomparable, o sea, no vas a comparar riboceína de Mahuaca con fluimocin. Exactamente, yo lo sé. O sea, yo sé que es 300 veces más eficiente la riboceína. Ya, pero ¿cuánto de la cisteína la camino? De la L-acetilcisteína. ¿Cuál? O sea, yo sé que la riboceína es 300% más eficiente que la acetilcisteína. Pero ¿en qué cantidades de la acetilcisteína? Por eso te estoy diciendo, el fluimocin son 300 miligramos de acetilcisteína. Fluimocin, 600 miligramos. Aquí son 250 en 2 casos. Y eso ahí equivale a 300% más que los 600 de cisteína. Bueno, Nuri, el equivalente, 5 cápsulas, según lo que te están secando el doctor. sí, sería, pero es que, a ver, el problema es que ustedes comparan. Y el problema es cuando comparamos. Yo no me voy a comparar más con la N-acetilcisteína. No, pero el doctor, lo que pasa es que el Nuri está consultando porque un doctor No que entiendo. sabe de glutatión y todo esto, y sabe lo bueno que es, le ha venido preguntando cuál es la dosificación del producto Max, o en este caso la riboceína pura, que equivale a justamente al fluimocin. Ya, Eso es lo que le está preguntando. ya, ahora yo te voy a contestar de la siguiente manera. Te voy a poner un ejemplo con COVID. Aquí ya puede responder. Con COVID, por ejemplo, había pacientes que no querían, el Mahuaca no lo compraban. ¿Por qué? Doctor, es muy caro. Yo tengo $60. Mira, lo escoges. Mi obligación es de darte la receta, darte el tratamiento, explicarte, etcétera, etcétera. Pero, si no lo puedes comprar, bueno, me toca recetarte fluimocin, 600 miligramos, pero te me vas a tomar 2 tabletas al día. Pero receta, diluida en algo. Eso la vaya. Pero con este, yo te voy a dar 3 cápsulas al día. Suficiente. Aparte, doctor. Mira, con el fluimocin yo daba 1200 miligramos. Esa es la diferencia. Lo que pasa es que el fluimocin es químico, es sustancia química, ¿sí? Es fabricada en un laboratorio. Aparte que la efectividad de la riboceína, porque la cisteína se degrada en el estómago y no te llega la cantidad que necesitas. Al estar en la riboceína te va a llegar al 100% a la célula. Así, de Va acuerdo. a tener 300% acuerdo. de más. El laboratorio. Esa es la gran A ver, diferencia. no sé qué laboratorio fabrica en ese sistema. Me parece que es Famayala, creo, seguro. Sí. Con la sabiduría de ellos aumentan la dosis precisamente porque en el estómago no va a perder gran cantidad. Entonces aumentan dosis. Entonces yo le doy al paciente 2 tabletas, le daba a él. Y la cajita vale $10, $11, algo así, vale la caja. Y trae 12 tabletas. O algo. Sí. O el granulado, que es lo que trae de 6/10.